Comienzo con un gancho punzante. Nunca sospeché que el amor pudiera ser un espejo de sombras. Desde el primer mensaje de Clara, sentí una afinidad inmediata. Él, Raúl, parecía atento, sensible, casi poético. Me describía con exactitud. Lo que quería oír: eres especial, demasiado para cualquier otra persona. Al principio, sus detalles me conmovieron. Conocía hasta mi canción favorita sin que yo la mencionara. Pero ese espejismo escondía adeptas corrientes subterráneas. La presentación fue en una cafetería en Madrid. Él entró y al verme, sonrió como si me esperara desde siempre. Conversamos sin prisa, mientras él asentía con atención. Claro, dime más sobre tus sueños. Todo parecía natural, respetuoso. Aquel caballero empático. Lo que ignoraba era que esa empatía era su ventana al control. Introduje mis inseguridades con cautela, mi temor a la soledad, mis dudas sobre mi carrera. En vez de consuelo, obtuve soluciones exactas. Raúl conocía a quien debía contactar. Para un trabajo freelance. Solo deja que te ayude, insistía. Sentí gratitud, incluso admiración. No pensé mal. ¿Cómo imaginar que ese ofrecimiento era parte de su cálculo? Al despedirnos, me pidió tiempo para llamarme. Su voz al teléfono fue otra caricia. Descansa, te lo mereces. Lo acepté. La sensación de calor aún palpitaba en mi pecho, pero en menos de una semana, las sutilezas emergieron. Primero, una pregunta inocente: ¿por qué no me contaste? ¿Qué tus amigos dicen que eres indecisa? No eran errores de percepción, era su narrativa diseñada para sembrar duda. Luego otro mensaje: espero que no te enojes si digo que tus decisiones me preocupan. Semillas de inseguridad. Todo sutil como el veneno en el café. Mientras tanto, su actitud seguía irreprochable ante otros. Familias y amigos veían al Raúl encantador, servicial. Él se mostraba brillante en Facebook con fotos de viajes, citas filosóficas. Yo quedaba atrapada entre la adoración pública y las pequeñas punzadas privadas. El capítulo cierra con una escena intensa. Al volver de un fin de semana con amigas, recibí un mensaje inesperado: ¿te divertiste? ¿Te comportaste como siempre o como yo te enseñé? El tono no era acusatorio, era control disfrazado de preocupación. Fue mi primer escalofrío real. ¿Aprender? Enseñar, abro contención. Una mirada suya bastaba para que cambiara de opinión sin saber por qué. Empecé a notar el patrón. Su cuidado era monitoreo. Cuando cambiaba de plan, él comentaba casualmente que me sentía fría o diferente. Así, mi libertad se fue reduciendo, pero sin restricción explícita. Era culpa mía. Él introdujo comparaciones. Imagino que X, tu ex, jamás pretendía ser tan detallista como yo. Nunca mencionó nombres, pero la semilla estaba plantada. Yo me inquietaba, me preguntaba si extrañaba a ese ex idealizado. Y él se ofrecía como salvador. En una junta virtual conocí a su amiga Marta. Amable, risueña, me presentaron. A los pocos minutos, Marta se excusó y dijo en privado: cuídate, te están manipulando sutilmente. Fue el primer golpe externo de alerta. Intenté compartirlo con Raúl. Él sonrió, ligero. Marta exagera, son celos de amiga. Minimización, gaslighting temprano. Mientras tanto, él se aseguraba de mi dependencia emocional, reservas para cenas en su nombre, sorpresas que exigían que yo estuviera disponible. Cuando no podía, su tono no cambiaba mucho. ¿Tan ocupada estás conmigo? Tenía el brillo de una frase amorosa, pero vacía y pesada. Una reviravolta ocurre en medio del capítulo. Recibo un mensaje de su WhatsApp desde otro teléfono. Una voz desconocida ofrecía ayuda legal para mi trabajo, mencionando detalles íntimos de mis dudas profesionales. Cuando confronté a Raúl, respondió con calma: mi primo trabaja en ese bufete y me pidió tu carpeta. Era lógico, pero una alarma interna se encendió. ¿Quién filtraba mis conversaciones? Luego vino el primer ápice verdadero de confrontación. Dos amigas me preguntaron si estaba rara, si mi sonrisa no era tan libre como antes. Yo sentí esa pequeña rendija de verdad. Mis emociones estaban siendo monitoreadas. Pero al compartirlo con Raúl, él hizo lo que mejor sabe: romanticismo defensivo. Solo quiero protegerte, nadie se preocupa tanto por ti. Y milagrosamente, volví a creer. El capítulo termina con un disparador emotivo, una carta de su parte, diciéndome que quería conocer a mis padres. La emoción fue intensa, pero mi corazón vibró con tensión.
¿Qué estaría realmente oculto detrás de ese deseo? La invitación, dulce en apariencia, porta la amenaza de exposición y control total. ¿Aprobarían el espejismo o descubrirían la grieta real? Esa noche, nadie sabía que todos estábamos actuando. La cena con mis padres era una prueba encubierta. Raúl lo preparó todo: vino caro, platos de su infancia, incluso una playlist con boleros que mi madre amaba. Al entrar a casa, vi cómo él dominaba cada gesto, cada mirada, como si ensayara un papel. Mis padres estaban encantados. Él los escuchaba con atención, hacía preguntas correctas, se reía en los momentos exactos. Pero yo, sentada al lado suyo, percibía algo torcido. Sus dedos sobre mi rodilla eran sutilmente tensos, como recordándome que debía sonreír. Durante la comida, mi padre mencionó que yo había rechazado una propuesta de trabajo en Valencia. Raúl se tensó, apenas perceptible, y respondió con falsa tranquilidad: lo hablamos y creímos que no era el momento. Yo no dije nada. En realidad, nunca lo habíamos hablado. Fue una decisión que evité contarle por miedo a su juicio. Después de la cena, al cerrar la puerta, me abrazó fuerte. Susurró: estuviste preciosa, aunque ese detalle del trabajo, mejor que no vuelva a pasar. Su tono era bajo, casi dulce, pero el mensaje claro. Control, disfrazado de ternura. El capítulo sube la tensión cuando empiezo a registrar cosas. Raúl nunca decía no, pero siempre hacía que me sintiera culpable cuando tomaba una decisión sola. Cada paso mío se convertía en una especie de traición emocional. Me hace mal que no me consultes, decía. Si somos uno, ¿por qué decides sola? Me entregaba detalles adorables para disfrazar la vigilancia, playlists con títulos como Para cuando estás triste sin mí o Recuerda quien cree en ti. Yo lloraba escuchándolas, pensando que me cuidaba. Pero eran hilos de seda que ataban sin que notara. La escena final del capítulo ocurre en mi habitación, sola. Reviso nuestras primeras conversaciones. Releo todo. Encuentro que, desde el primer día, él respondía con frases perfectamente empáticas, como si ya supiera exactamente qué palabras abrirían mi puerta. El impacto es real. Siento el estómago hundirse. ¿Y si no fue coincidencia? ¿Y si fui elegida? El amor no se rompe hasta que suena. Mi primera rebelión fue no contestar un mensaje. Nada grave. Un simple ¿cómo va tu día? Quedó en visto. Una hora después, tenía 3 mensajes: ¿todo bien? ¿Hice algo mal? ¿Me preocupas? Seguido de un audio: su voz temblando, como si yo lo hubiera abandonado. Sentí culpa, pero también alivio. Era la primera vez que lo hacía esperar. Como si, por un segundo, yo tuviera el control. Entonces llegaron las grietas. Salidas con amigas comenzaron a molestarle abiertamente. No me gusta ese grupo, no te suma. Su frase era lógica. No te suma. No lo prohibía, solo lo hacía parecer inútil. Cuando insistí en ir, su rostro cambió: silencio pasivo. Mirada triste, un mártir emocional. Cuando volví, me dijo: disfruta mientras puedas, no todos te querrán como yo. Sentencia ambigua. Amenaza. La amiga Marta volvió a aparecer. Me escribió un mensaje directo: él me hizo lo mismo hace años. No fui la única. Esa frase detonó algo. ¿Mismo patrón? ¿Otras víctimas? Revisé viejas fotos de Raúl con exnovias. En redes, todo parecía perfecto. Pero un patrón emergía: una sonrisa forzada en ellas, una pose idéntica, un fondo repetido. ¿Era una puesta en escena? Confronté a Raúl. Le pregunté, sin rodeos, si había repetido todo esto antes. Sonrió: todos tenemos hábitos. Y luego, como si nada: ¿acaso no quieres que te ame igual? La gota final vino en forma de un documento. Un contacto profesional me dijo que mi nombre aparecía como dependiente en un formulario legal para una beca de Raúl. Yo no había firmado nada. Él usó mi información para parecer más estable. El capítulo termina con una elección silenciosa. Lo bloqueé. Por primera vez, silencio real. Pero el miedo no era a él. Era a mí misma. ¿Sería capaz de sostenerlo? Bloquearlo fue fácil. Lo difícil fue bloquear mi necesidad de volver. La primera noche sin mensajes fue un abismo. Esperaba, casi deseaba, una reacción violenta,
una súplica, algo que confirmara mi sospecha de que había cruzado un límite. Pero no hubo nada. Silencio total. Y ese silencio fue ensordecedor. Empecé a preguntarme si todo había sido mi exageración. Revisé capturas, releí nuestras conversaciones, volví a escuchar sus audios, buscando el tono, la intención oculta. ¿De verdad me manipuló o simplemente era un hombre herido? ¿Y si lo había juzgado mal? Pero entonces apareció una cuenta falsa en Instagram, con fotos mías que nunca publiqué. Imágenes que solo él tenía. No eran ofensivas ni comprometedoras, pero sí personales. Como si alguien quisiera recordarme, aún te veo. Contacté a Marta. Ella confirmó, a mí me pasó lo mismo. Después de bloquearlo, aparecieron números desconocidos, correos vacíos, solicitudes de amistad bajo nombres falsos. Lo hacía para mantener la ilusión de control, sin exponerse. Ese fue el clímax real, entender que todo había sido cuidadosamente calculado. No se trataba de amor mal gestionado, ni de heridas personales. Era una estrategia. Un patrón, lo denuncié. Reuní capturas, mensajes, testigos. La policía me escuchó, aunque sin promesas. Si no hay violencia explícita, es difícil proceder. Pero al menos tenía registro. Y eso ya era poder. En medio de ese caos, apareció algo que no esperaba, una carta manuscrita. No tenía remitente, pero su caligrafía era inconfundible. Decía, sé que vas a contar una versión distorsionada de lo nuestro. Solo recuerda que tú también jugaste tu parte. Era su jugada final, transferir la culpa, sembrar la duda, reescribir la narrativa, pero ya no surtía efecto. No de él. Todo, fui a terapia. Empecé a hablar, sin excusas ni romanticismos. Nombré el control, el gaslighting, la manipulación emocional. Lloré por haberme dejado moldear. Pero también me sentí viva. Cada palabra era una ruptura más del molde que me impuso. El cierre del capítulo, y de esta historia, no es una gran victoria. No hay redención ni venganza, solo hay una escena final, silenciosa. Estoy sentada en un café, sola, sin mirar el celular. Frente a mí, un cuaderno. Escribo una lista, cosas que no debo permitir más. Entre ellas, que alguien me diga cómo me siento. Que alguien me castigue con silencios. Que alguien me llame difícil cuando simplemente tengo límites. Un leve sonido me saca del trance, el teléfono vibra. Un número desconocido, no contesto. El eco del silencio ahora me pertenece a mí.